Renovación Nacional postergó un acuerdo con el gobierno por la reforma al sistema binominal. La Comisión Política determinó analizar por 15 días más la propuesta y buscan además llegar a un consenso común con la UDI. Vamos a conversar sobre este tema. El contacto es con el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg. Diputado, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Macarena? Bueno, ¿por qué deciden postergar por 15 días la propuesta? ¿Sigue, cierto, existiendo cierta diferencia con algunos parlamentarios, específicamente senadores de su partido? Sí, lo que pasa es que no había ningún acuerdo con el gobierno, eso es importante que se sepa. Nosotros hemos presentado un sinnúmero de propuestas, planteamientos, hemos conversado con el gobierno en esta materia, pero no había ninguna fórmula que diga y que permita señalar que el gobierno resolvió un tema con Renovación Nacional. Nosotros le hemos hecho planteamientos, pero no han aceptado a medias esas ofertas, propuestas o planteamientos para poder mejorar el sistema electoral y sacarlo adelante de buena manera, que sea una cancha pareja para todos. Entonces, por lo mismo nosotros nos damos un poco más de plazo, porque ayer la Comisión Política no podía resolver nada porque no había nada acordado. Esa es la verdad. Entonces, hay algunos que dicen que se oponen a la fórmula de 54, de 50, de 52. Está bien, son diferentes fórmulas que han ido surgiendo en torno a una conversación, discusión y debate que está centrado en el Senado hoy día. Mire, a nosotros nos interesa, en definitiva, que si el partido va a avanzar en esta materia, avance de la mano y todos en un mismo sentido. O vamos todos o no va nadie. En ese sentido, ¿están todos ya? ¿Están todos tomados de la mano? Sí. Lo que pasa es que para estar tomados de las manos hay que tener una propuesta unificada, pues, y eso todavía no resulta, porque el gobierno también ha sido bien poco flexible al momento de resolver este tema. Eso es el asunto de fondo. Entonces, lo que yo no voy a hacer es acordar algo con el gobierno sin tener el apoyo de los parlamentarios, porque para hacer papelones habrá otras personas. Ya el partido cometió ese error el año 95, donde hubo un Consejo General en situaciones muy similares para llevar adelante reformas políticas en el Congreso, y fueron los propios senadores de RN de esa época los que votaron en contra. Yo ese papel como presidente del partido no lo voy a volver a repetir, no por mí, o sea, al final es por el rol que tiene que jugar un partido en torno a seriedad, disciplina, estrategia, y eso no se puede volver a repetir. Entonces, por eso son estas comisiones políticas ampliadas donde concurren diputados, senadores, gente de la comisión política elegida, para poder acordar y consensuar una postura común. ¿Y qué pasa y luego si conversar con el gobierno. Eso todavía no se ha producido. ¿Qué pasa si es que, diputado, al término de estos 15 días, estos senadores que a usted señaló que tienen incluso una agenda propia, no se alinean finalmente con la propuesta, a cual sea, ¿cierto? Ustedes logren llegar con el Ejecutivo, ellos no se alinean. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Se va a caer la propuesta para no hacer este papelón del cual usted se daba cuenta? ¿O finalmente estos senadores sí se van a alinear con la propuesta que lleve la mesa? No, yo creo que aquí va a haber un consenso y vamos a terminar acordando o todos a favor o todos en contra. Eso de todas maneras. Ahora, obviamente, si se produce todos a favor o todos en contra y se queda uno afuera, bueno, eso ya es responsabilidad de ese uno. Yo no puedo ser quien ande como un profesor de pedagogía básica o parvularia, por así decirlo, más que básica, buscando y alineando todos los votos más allá del acuerdo general. Eso quiero decirlo y dejarlo claramente establecido. O sea, nosotros vamos a hacer un esfuerzo si se produce un consenso entre los diputados y los senadores y hay uno que se quiere quedar afuera, bueno, que cada uno asuma su responsabilidad porque es un asunto distinto. Pero en general lo que aspiramos es que exista un acuerdo potente del partido donde o van todos o no va nadie. Eso es. Y en eso estamos. El problema de fondo es que no ha sido posible ningún acuerdo porque tampoco tenemos una fórmula consensuada con el gobierno, porque también el gobierno ha sido bien inflexible en esta materia. ¿Y sabe por qué es inflexible? Porque tiene los votos. Entonces, tiene los votos de la concertación más ex militantes de nuestro partido que dieron el apoyo en la Cámara y que lo siguen dando en el Senado. En el Senado, el senador Horvath y la senadora Lili Pérez. Podríamos cada uno discutir y pensar por qué lo hacen, es un asunto distinto, pero esa es la realidad, esos son los hechos concretos. Cada uno tendrá su opinión de lo bueno o malo de que eso se produzca, pero está así, esa es la realidad. Pero sin embargo, con los mismos votos en torno a la reforma tributaria hubo una especie de cocina, ¿cierto? Como ya se le ha denominado, que finalmente permitió articular un acuerdo. No puede seguir existiendo esta misma cocina para articular otro acuerdo, más allá, ¿cierto?, de que el Ejecutivo tenga o no los votos. A eso aspiro yo, y para eso se necesita generosidad, para que estas cosas resulten. ¿Quiénes no han sido generosos, diputado? Por eso tiene que haber generosidad de todos lados, del gobierno, mayor flexibilidad, y de los nuestros también, porque no a todo el mundo le gustan las fórmulas y cada parlamentario tiene una fórmula distinta. Y eso es verdad. Mire, no hay nada más difícil, Macarena, que cambiar un sistema electoral por los incumbentes. Porque en 3 años más le van a aplicar reglas distintas para ser reelegido o para ir a la elección en otro lugar. Entonces es re complejo, y yo lo entiendo, forma parte de la naturaleza humana.
Pero más allá de eso, a mí me interesa que exista un sistema electoral que sea justo, que lo cambiemos por algo que sea y que dure los próximos 30 o 40 años, que no andemos discutiendo en 2 o 3 años más, que se aprobó por una mayoría circunstancial y que no representa la realidad de todo. Eso es lo que yo busco y lo que me ha inspirado a meterme en este baile, porque no es de los más entretenidos ni los más seductores, pues yo creo que hay bailes más entretenidos que este, y discusiones más interesantes. Estas son números, son cifras, son sistemas electorales que además la gente tampoco le interesan mucho porque van acompañados de mayor cantidad de parlamentarios. Imagínense la media noticia, ofrecerle a los chilenos y darles a conocer que el acuerdo pasa porque hay más parlamentarios. Esto tiene que ir acompañado de una serie de propuestas: regionalismo, límite a la reelección, mejorar la calidad de la política, Y yo estoy, bueno, el partido está tratando de hacer eso. ¿Usted sigue pensando que hay 2 o 3 senadores que tienen agenda propia, incluso una llamada agenda presidencial, incluso después de esta Comisión Política de Renovación Nacional? ¿Usted sigue pensando lo mismo, que hay senadores que tienen esta agenda propia? Pues sí, es muy bueno que exista agenda propia para poderse perfilar. Pues lo que pasa es que esa agenda propia no puede interrumpir o impedir acuerdos institucionales del partido al cual yo pertenezco. Eso es. Y por lo tanto, que exista me parece bien, que potencie su liderazgo me parece bien. Tenemos que en 3 años más elecciones presidenciales, necesitamos nombres y bien potenciados. Pero eso tiene ciertos límites, y esas son las cosas que nosotros tenemos que ir señalando y marcando. Pero yo creo que ayer se comprendió bien, se entendió bien. Porque lógico, para un eventual candidato presidencial, si percibe o olfatea que el cambio del sistema electoral no es bueno, va a salir en contra. Bueno, ahí es donde se necesita generosidad. Pero por el minuto seguimos cascando, seguimos conversando y seguimos hablando con el gobierno en este tema. ¿Usted cree que estos 2 o 3 senadores, cierto, que tengan su agenda propia y usted ha dicho que está muy bien, cierto, que puedan, cierto, potenciar sus liderazgos, han puesto sus intereses por sobre, cierto, los intereses del partido encabezado por la mesa que usted, cierto, preside y que entendemos todos, cierto, son propuestas por el bien del país? ¿Usted cree que han puesto sus intereses por sobre los intereses colectivos? Yo creo que eso lo juzga cada uno, pero a mí me interesa que eso no se produzca. Y cuando yo lo empiezo a olfatear, hay que señalarlo. ¿Y lo olfateó? Para que se despegue, lógico, por eso lo he señalado públicamente. Entonces, cuando eso se produce, hay que señalarlo y decirlo, porque mi rol es para presidir el partido, para conducirlo políticamente y para darle un cierto orden a las cosas dentro de Renovación Nacional y ayudar junto con la UDI y con el resto de los que forman parte de esta coalición a tener un cierto destino y un cierto camino, porque eso no se está produciendo. Cuando se desordenan las cosas uno tiene que entrar a picar, pues. No es lo más agradable tampoco. Y dentro de 15 días vamos a saber si es que finalmente se ordenaron las cosas al interior de Renovación Nacional. Pudiera ser cierto que no logren ningún acuerdo con el Ejecutivo para modificar la reforma binominal, y eso podría ser un fracaso o al menos, cierto, un traspié a la gestión que usted encabeza. Bueno, siempre los traspiés pueden existir, pues, pero si no hay votos, ¿qué vamos a hacer? Yo tampoco me voy a transformar en el Superman de la centro-derecha, pues, ni voy a estar tratando de salvar una situación cuando hay gente que simplemente no da su brazo a torcer. Pero yo espero que esas cosas no se produzcan. Lo importante es trabajar en forma silenciosa en estos temas. Sí, cuando se producen problemas, cuando se hacen públicos y empiezan los dimes y diretes, en todo caso forma parte de la política, forma parte del espectáculo muchas veces que viene asociado a la labor que realizamos. La última pregunta ya es en términos generales. ¿Cómo vivió usted, cierto, asumió hace poco tiempo la presidencia de Renovación Nacional? ¿Cómo vivió usted, cierto, este primer episodio, cierto, de dimes y diretes con ciertos senadores de su partido, cierto, cuando usted intentaba lograr un acuerdo en torno a la reforma al binominal? Entretenido, de verdad, de verdad. Yo creo que forma parte de la política, el debate, la discusión, el que no estén todos de acuerdo. Y eso, yo por eso estoy en Renovación Nacional y por eso me gusta dirigir este partido. Y el día de mañana vendrán otros. Esto es lo atractivo de la política y lo importante después es conseguir posturas comunes y alinearnos todos en un sentido o en otro. De verdad, yo lo veo así. No me produce mayor drama. A mí, ayer dormí tranquilo, todos los días dormí tranquilo, no tengo ningún problema. Al revés, creo que esto hace que la actividad política sea entretenida, se debata con altura de miras, pero la idea es que lleguemos a algo. Si vamos a llevarnos solamente en peleas, dime direte, no sirve de mucho. Y eso lo vamos a ver dentro de 15 días más, ¿cierto? Cuando finalmente se tomen este tiempo. ¿Por qué se tomaron este tiempo por lo demás? Porque yo necesito conversar con el gobierno, y para poder y uno necesita tiempo para conversar con el gobierno. Imagínense, ¿qué íbamos a aprobar ayer?
Si ese es el tema de fondo, si no había ningún acuerdo con el gobierno, si eso es lo más increíble de todo. Salen a rechazar algunos una propuesta que no está acordada por nadie. Simplemente son ideas que han ido surgiendo y lo hacen públicamente. Entonces se genera todo este ruido, a mi juicio, un poquito innecesario. Entonces, ¿por qué 15 días? Porque hay que sentarse con el gobierno, conversar definitivamente. O sea, nos hemos sentado varias veces, eso no lo estoy negando, pero ya empezar a cerrar pues, y decir, ya, esto es, a esto hemos llegado. ¿Estamos o no estamos? Eso es. El partido se sube o no se sube, la UDI se sube o no se sube. Y a mi juicio, sería súper importante que si llegamos a un buen entendimiento, esto se produzca y sea lo más transversal posible. Mire, los sistemas electorales tienen que durar 30 o 40 años más o menos en promedio en Chile, duran eso. Y no estarlos discutiendo todos los días. Porque el binominal a mí de verdad me tenía guatón en la argumentación permanente de que no es democrático, no es representativo, no es aquí, no es allá, y resulta que los mismos que lo criticaban hoy día les ha costado mucho cambiarlo y se beneficiaron de él. Está bien, pero si vamos a hacer un esfuerzo de cambiar el sistema electoral con toda la dificultad que significa empezar el próximo año a criticar el actual sistema electoral que vamos a crear, porque no hubo la transversalidad posible o necesaria, vale decir, en la mayor unanimidad, no es lo más adecuado. Yo creo que la gente está aburrida de escuchar que el sistema electoral es bueno o es malo y que cambiándolo va a cambiar el país y vamos a ser mejores personas. No es así. Lo importante es que nos resolvamos este asunto y en los próximos años esto no sea tema y que para todos la tranquilidad de que haya una cancha pareja para poder competir. Que ese es el tema de fondo, porque el actual sistema electoral, como está diseñado, la propuesta, favorece en algunos sectores y en algunos lugares a la izquierda en forma desmedida y eso no corresponde. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de corregir. Y ojalá que se produzca una buena fórmula. Bien, pues diputado, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra dentro de 15 días más. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, que esté muy bien. Gracias, que te vaya bien. Chau. Chao.